El siguiente montaje es utilizado para transmitir potencia de un motor a un mecanismo. El motor de 35 kW y 1780 RPM está conectado al árbol AD, fabricado en acero IC 4340 templado y revenido a 1200 grados Fahrenheit, por medio de una transmisión de correa, girando la flecha en el sentido positivo del eje X. La flecha gira en este sentido. El árbol se encuentra apoyado en los rodamientos B y C y tiene las relaciones D mayúscula sobre D minúscula igual a 1.2 y R sobre D igual a 0.1 en los cambios de sección, o sea, en los escalonamientos que tiene el eje. Aquí, 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 aquí. Además, se encuentran sujetos al árbol los siguientes elementos. En A, una polea tipo CX de 2 acanaladuras con un diámetro primitivo de 230 milímetros, donde el lado tenso es 2.1 veces el lado flojo. La fuerza de la parte de la correa, la parte floja, con una relación de transmisión de 2.8. En D, tiene una rueda dentada helicoidal con un diámetro primitivo de 160 milímetros, 28 dientes y un paso diametral de 3, con un ángulo de presión de 14.5 grados y un ángulo de hélice de 22 grados. Nos preguntan calcular, o nos piden calcular el factor de seguridad del eje AD por fatiga, utilizando TECO, si los diámetros en los extremos del eje son de 32 milímetros, asuma una confiabilidad del 90%. O sea, acá hay 32 milímetros y acá hay otros 32 milímetros también. Además, conteste las siguientes preguntas. ¿El eje es capaz de soportar las cargas? ¿Qué cambio realizaría en la ubicación de los elementos de transmisión? ¿Qué cambio realizaría en la longitud del eje? Bueno, entonces tenemos la relación de transmisión de 2.8. Esa relación de transmisión me está mostrando, ¿sí?, la relación entre el giro del eje del motor y el giro del árbol 1. Resulta que me dan las RPM del motor, que son 1780, y me dan la potencia del motor, que son 35 kilovatios. Con la relación de transmisión que tiene la polea, que está situada en A, yo puedo relacionar la velocidad de giro del eje del motor y la velocidad del árbol 1. Entonces, observemos la polea que tiene el motor tiene un diámetro menor y la polea del eje 1 tiene un diámetro, o del árbol 1 tiene un diámetro mayor. Quiere decir que esta va a girar más veces que esta, ¿sí? Esta da varios giros para que esta gire una sola vez. Entonces, aquí tengo las RPM del motor, quiere decir que el motor gira más veces que el árbol 1, obviamente. Entonces, las RPM del árbol 1, o del árbol que estoy analizando, van a ser iguales a las RPM del motor sobre 2.8. Esto es igual a 1780 sobre 2.8. 1700 dividido 2.8 quiere decir que el árbol 1, que era lo que estábamos esperando, gira más lento que el motor y gira a 635.71 RPM. Vamos entonces con esas RPM a calcular el torque de entrada en la polea A. Resulta que la potencia se mantiene, obviamente. Si yo hago un análisis de potencia, ¿sí?, en el árbol, como el árbol tiene una entrada y una salida, pues puedo decir lo siguiente. Si realizo un diagrama de potencias,
puedo decir que en el eje entra la potencia en A y sale en D. ¿Cuánto entra en A? En A entra la misma potencia. Potencia es la energía. Entra la misma potencia que del motor. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo en cuenta pérdidas por eficiencia, ¿sí? Deslizamiento, ni calentamiento, nada. No estoy teniendo en cuenta nada. Entonces la potencia que hay en el árbol siguen siendo los 35 kilovatios. Así que la misma potencia que tiene el motor. ¿Qué ha cambiado? Pues que el eje o el árbol del motor gira a una velocidad diferente que el eje que estoy analizando. El eje que estoy analizando gira más lento. ¿Listo? Girar más lento se incrementa el torque o las fuerzas que está manejando el árbol. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular por medio de la ecuación de potencia, donde yo sé que la potencia del eje 1 es igual a la potencia del motor y que esto es igual al torque por omega. ¿Qué torque? El torque de entrada, el torque que hay en la polea A. Y esto es igual, ese torque que hay en la polea en A es igual a 2pi sobre 60 por las RPM del eje 1. Entonces, estos son, reemplazando, 35 por 10 a la 3 vatios, y esto es igual al torque que hay en la polea A por 2pi sobre 60 por las RPM del eje 1, que son 635.71, y por tanto de aquí puedo despejar el torque que hay en A. Vamos a determinarlo, abramos la calculadora y miremos. Esto es igual a 35 exponente 3 dividido 2pi sobre 60 por 635.71 RPM. Nos queda que el torque que hay en A es de 525.75 aproximadamente Newton metro. ¿Sí? Lo multipliqué por 10 a la 3 para que me quede en watts. Recordemos que watts son Newton metro sobre segundo. ¿Listo? Entonces ya tenemos el torque que hay en A. El torque que hay en A es igual al torque que hay en D, ¿sí? El torque de entrada es igual al torque de salida. Queda exactamente el mismo diagrama, la misma forma. Yo puedo decir que en A entra un torque y sale el mismo torque. De nuevo, ¿por qué? Porque no estoy teniendo en cuenta pérdidas, ¿sí? En ninguna parte del eje. Entonces aquí entró 525.75 Newton metro y obviamente sale 525.75. Entonces, con ese torque en A, yo puedo determinar las fuerzas que hay sobre la polea. Hagamos el análisis. Miremos cómo es el comportamiento de las fuerzas que hay sobre la polea. Esta es la polea. Tenemos la siguiente información. Sabemos que el eje está girando en este sentido. Y además de que sabemos que está girando en este sentido, sabemos que la polea es un elemento de entrada de potencia. Entonces, el motor está haciendo girar esta polea. Para que la polea gire en este sentido, tiene que haber más fuerza en esta parte de la correa. Quiere decir que este es el lado tenso de la correa, fuerza mayor. Y acá estará, obviamente, el lado flojo de la correa, la fuerza menor. Esta relación entre la fuerza de tensión, entre el lado tenso y el lado flojo de la correa, es de 2.1 de acuerdo al enunciado. Esto se puede determinar también utilizando la ecuación de Euler,
pero pues no viene al caso, ya que eso se vería en diseño 2, donde son elementos de transmisiones mecánicas. Y bueno, entonces ahora nos queda sino determinar cuánto valen esas fuerzas. Esas fuerzas las podemos determinar por medio del torque. El torque o el par torsor que hay en A es igual al par torsor que genera la fuerza del lado tenso de la correa menos el par torsor que genera el lado flojo de la correa. Resulta que el lado tenso por el radio de trabajo de la polea va a generar un momento torsor. Ese momento torsor tiene esta tendencia de giro. Ese momento torsor es más grande que el momento que genera el lado flojo por el radio. La fuerza de la correa floja, del costado flojo por el radio. Entonces esto es igual al radio que hay en D por la fuerza del lado tenso menos el radio que hay en D por la fuerza del lado flojo de la correa. Esto es igual al radio de la polea que multiplica a la fuerza del lado tenso, que es igual a 2.1 veces el lado flojo, menos la fuerza del lado flojo. Esto nos queda que es igual a 1.1, bueno, esto es igual al radio de la polea en D por 1.1 por la fuerza del lado flojo. Podemos despejar la fuerza del lado flojo de la correa y decir que esto es igual al par torsor que hay en A, que es de 525.75 newton metro por 10 a la 3 para dejarlo en milímetro, ya que el radio lo tenemos en milímetro, el radio de la polea, esto no es en D, esto es en A. El radio de A, el radio de A, el radio de A. Donde el radio de A es 230 milímetros dividido 2 por 1.1. Esto es igual 525.74 exponente 3 dividido 230 medios por 1.1. Nos queda que el lado flojo de la correa tiene una carga de 4156.11 newtons y por tanto el lado tenso, que es igual a 2.1 veces el lado flojo, tiene una fuerza de 8727.83 aproximadamente newtons. Podemos entonces, ya definidas esas fuerzas, descomponerlas. ¿Por qué? Porque luego esas fuerzas las estamos pasando al centro del eje, aquí, al eje. ¿Por qué? Porque nos interesa analizar el eje. Listo. Al desplazarlas al eje, pues las fuerzas no son lineales. Una está a 65 grados y la otra a 30 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Descomponerlas. Resulta que el lado tenso tiene una componente en Z, y una componente en Y, una componente en Z positivo y una componente en Y. Al igual que el lado flojo tiene una componente en Z positivo y una componente en Y negativa. Entonces, utilizando esos ángulos, podemos decir que el lado tenso tiene dos componentes. Una componente en Z positivo, que es igual, utilizando el ángulo de 65 grados, al coseno, ¿no? Es igual al lado tenso, a la fuerza, a la componente total, por el coseno de 65, que es el adyacente, el lado adyacente.
Entonces 8727 por el coseno de 65 grados. 8727 por el coseno de 65 grados. Esto es igual a 3688.54 newtons en K positivo. Y tiene una componente en Y negativa, que es 8727 por el seno de 65, que es de 7910 en J newton, 7910.1. Bueno, y el lado flojo también lo descomponemos en dos componentes, una componente en Z positivo, que es el lado flojo, que vale 4156 por quien acá hay 30 grados, son los mismos 30 grados que hay acá, por alternos internos. Entonces tenemos 4156, ya lo habíamos puesto, 4156 por el coseno de 30 grados. Esto nos da en Z 3599.3 aproximadamente en K newtons, y tenemos una componente en Y negativa de 4156.1 por el seno de 30, que es de menos 2078.1 newtons en J. Muy bien. Ya tenemos las componentes. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos ahora a calcular las fuerzas en D. En D tenemos un engranaje. Mírenlo, acá está, es este de acá. La polea es esta. El engranaje es este. Entonces vamos a copiarlo. Nos interesa con los ejes coordenados. Aquí está. Entonces recordemos, el eje está girando en este sentido. Este es un elemento de salida de potencia. Un elemento de salida, el torque, el par torsor, va en el otro sentido, en el sentido contrario. Es igual al de A, obviamente, porque el eje tiene una entrada y una salida. ¿Sí? Entonces el torque de A, el par torsor en A, es igual al par torsor en D. ¿Listo? En magnitud. Para poder que se anulen, el par torsor en D tiene que ir en el otro sentido. Quiere decir que la fuerza tangencial que hay acá en D viene así. Viene así para que se pueda generar este par torsor. Esta es la fuerza tangencial, o la fuerza en D tangencial. Además de eso tenemos una fuerza radial, que es esta de acá, que va siempre entrando al árbol. Esa es la fuerza radial. Y aparece una fuerza axial. ¿Hacia dónde va esa fuerza axial? Pues va a depender del ángulo de inclinación de la hélice, obviamente, y recordar que es esta rueda la que golpea al piñón. El piñón está esperando el golpe. Listo. Él está esperando el golpe. Esta rueda golpea al piñón. El diente del piñón está quieto.
Y el piñón, recordemos que gira en este sentido. Entonces, la rueda le hace una fuerza al piñón, axial, una fuerza axial hacia allá. Hacia allá, eso sí. Por tanto, por el principio de acción y reacción, aquí la fuerza que va sobre la rueda es al contrario, es hacia allá. Esta es la fuerza axial que va sobre la rueda. En otras palabras, X está apuntando hacia nosotros y esa fuerza axial está en X positiva, miren, está en la dirección X positiva. Ahora la pregunta, ¿cuánto vale la fuerza axial, la radial y la tangencial que hay sobre ese engranaje helicoidal? Para eso necesitamos los ángulos de presión y el ángulo de hélice que hay o que tienen ese engranaje helicoidal. En este diagrama o en esta gráfica podemos ver la distribución de las cargas que hay sobre un engranaje helicoidal, la carga axial, la radial y la tangencial. Resulta que la tangencial la podemos obtener por medio del par torsor. El par torsor que hay en D es igual a la fuerza tangencial en D por el radio de D. Resulta que ya conozco el par torsor que hay en D, es el mismo de A. Entonces, de acá puedo despejar la fuerza tangencial en D, que es igual a 525.75 Newton metro por 10 a la 3 para dejarlo en milímetro sobre el radio de D. El radio que tiene el engranaje helicoidal, el diámetro permitido es 160, entonces son 160 medios. Nos queda entonces 525.74 exponente 3 dividido 160 sobre 2, que es un 80, pero esto nos da una fuerza de 6.571.84 newtons. Con esa fuerza y los ángulos, tanto de presión como el de la hélice, podemos descomponer y obtener la fuerza radial y la fuerza axial. Bueno, eso lo podemos hacer. Tenemos esta fuerza tangencial. La fuerza tangencial y el ángulo de la hélice, podemos obtener la carga axial. Puedo decir que la tangente del ángulo de la hélice es igual a la carga axial, la fuerza axial que hay en D, sobre la fuerza tangencial que hay en D. De aquí podemos despejar la fuerza axial en D, que es igual a la fuerza tangencial en D, que son 6.571.84 newtons, por la tangente del ángulo de la hélice, donde el ángulo de la hélice es de 22 grados. Esto nos queda 6.571 por la tangente de 22, que son 2.655.2 newtons. Ahora podemos determinar la fuerza radial. Para la fuerza radial utilizamos o calculamos esta componente horizontal de la fuerza, esta de acá. Esa componente horizontal la podemos calcular con la raíz de la suma por cuadratura de la fuerza tangencial más la fuerza axial. ¿Sí? Entonces, llamemos a esa la fuerza horizontal, o la fuerza que está ahí
acostada, que es igual a la raíz de la fuerza tangencial en D al cuadrado más la fuerza axial en D al cuadrado. Esto nos da raíz de la fuerza tangencial en D, que es de 6.571 al cuadrado, más 2.655 al cuadrado. Esto es igual a 7.087.96 newtons. Aquí tenemos el ángulo de presión. El ángulo de presión es de 14.5 grados, está normalizado. Entonces, con la tangente del ángulo de presión, o sea, puedo relacionar el lado opuesto, que es la carga radial, en D sobre FH. Nos queda, por tanto, que la fuerza radial en D es igual a la tangente, bueno, a la fuerza en H, que son 7.087.96, por la tangente del ángulo de presión, que es 14.5 grados. Esto nos da 7.087 por la tangente de 14.5, 1.833.07 newtons. Vamos, por tanto, a determinar ahora las componentes. ¿Listo? Entonces, vamos a descomponer esta fuerza tangencial. Esa fuerza tangencial, aquí hay 50 grados, y ahí hay 50 grados, aquí hay 40 grados, obviamente, ¿no? Porque debe aparecer 90. Entre el radio y la fuerza deben haber 90 grados. Listo. Entonces, la fuerza tangencial en D tiene dos componentes. Una componente en Z y una componente en Y. Con el ángulo de 40 grados. Lo vamos a descomponer. Entonces, la fuerza de tangencial tiene una componente en Z, que es igual a la fuerza tangencial, que la fuerza tangencial es 6.571, por el coseno de 40 grados. Esto nos da 5.034 newtons. Y tiene una componente en Y positiva, que es 6.571 por el seno de 40 grados. Estos son 4.224.3 newtons. Listo. Ya estuvo. La fuerza radial tiene también dos componentes. Una componente en X y una componente en Y. La fuerza radial en D tiene también dos componentes. Tiene una componente en Z negativa, que es igual a la fuerza radial, que vale 1833. Aquí hay un ángulo de 50 grados acá. Este ángulo de acá es de 50 grados, alternos internos. Listo. 1833 por el coseno de 50 grados. Esto es menos 1178.27.
no lo calculamos. Esto es 1833, que es la fuerza radial, por el coseno de 50. Sí lo habíamos calculado. 1178.28 newtons. Y tiene una componente en Y positiva, que son 1833 por el seno de 50 grados. Entonces, 1404.22 newtons. Y tenemos la carga axial, esta de acá, que está entrando, que es positiva en X. Esa carga que es positiva en X la vamos a trasladar acá al eje. Al trasladarla al eje, o sea, el radio por la fuerza va a generar un momento flector. Vamos a borrar esto. Ese momento flector, al trasladar esa carga, me da así. Vamos a dibujarlo en amarillo, puede ser. Aquí está este momento flector, con esta tendencia de giro. ¿Sí? Es el radio que está verde, ¿sí? El radio que está verde, por la fuerza que está en X positivo. Listo. Si tenemos dudas del ángulo, pues podemos trazar aquí una horizontal. Acá hay 50 grados, obviamente. Alternos internos. Y acá hay 40 grados. Listo. Ese momento tiene dos componentes. Una componente acá y otra componente acá. Bien. Entonces, vamos a calcular primero el momento de trasladar la fuerza axial al eje. Nos queda que al trasladar la fuerza axial se genera un momento en D, momento flector, que es igual al radio de D por la fuerza axial. El radio de D vale 160 medios, o sea 80 milímetros. Por la carga axial vale 2655.2 newtons. Me queda que ese momento es de 80 por 2655. Esto es igual a 212.416 newton metro. Listo. Si lo dejo así como está en la calculadora, eso sería newton milímetro. Bien. Bueno, ese momento, como habíamos dicho, tiene dos componentes. Una componente en Y y una componente en Z positivo. Ese momento flector en D tiene dos componentes. Una componente en Z positiva con el coseno de 40 grados. Entonces, esto por el coseno de 40 nos da 162.72 newton metro. Y con el seno de 40 tenemos la componente en Y. Positivo también, que son 136.54 newton metro. Listo, ya tenemos todo con sus descomposiciones, entonces podemos poner todas esas fuerzas sobre el eje. Vamos a trazar el eje. Vamos a poner primero los ejes coordenados. Acá está Y, acá está Z y acá está X. Este es el eje coordenado. Perdón, eso es el árbol, el eje. Entonces, tenemos las componentes en A. Componentes en A, mire, estas y estas. ¿Listo?
Esas son las fuerzas trasladadas al eje descompuestas. Al trasladarlas al eje se ha generado un par torsor. Ese par torsor está en el sentido de giro del eje, porque es el par torsor de entrada. ¿Qué se hizo? Acá está. Vamos a dibujarlo en amarillo. Acá está. Ese es el par torsor con esta tendencia de giro. Ese par torsor vale, es el torque de entrada, que es igual al torque de salida. Esto vale 525.75. 525.75. Bueno, ahí en A tenemos estas cargas. Una componente en Z positiva de 3688. 3688.54. Tenemos, esta ya está. Una componente en J negativa 7910.1. 7910.1. Esta ya está. Componente en Z positiva 3599.3. Una componente en Y negativa 2078.1. Y no hay nada más, ahí en A no hay nada más. En el otro extremo tenemos todas estas componentes. Tenemos una componente en Z positiva de 5034.32. Tengo una componente en Y positiva de 4224.3. Tengo una componente en Z negativa de 1178.28. Tengo una componente en Y positiva de 1404.22. Y además tenemos el par torsor que se ha generado al trasladar todas esas fuerzas al eje, que vale 525.76 Newton metro, .75 Newton metro. Observen que es igual a este, ¿sí? Se tienen que cancelar, obviamente. Y además la carga axial, la fuerza axial, esa fuerza axial está en X positiva. Esa fuerza axial nos dio fuerza axial en D. Fuerza axial en D nos dio 2655.2. 2655.2. Y al trasladar esa fuerza se ha generado un momento, que lo tenemos descompuesto en estos dos. Entonces tiene una componente en Z positivo. Mírenlo, acá está. Mi dedo gordo de mi mano derecha con ese vector, mis otros 4 dedos abrazando el vector. Esta es la tendencia de giro. Vale 162.72. Y tenemos un momento en Y, que es este de acá. Mi dedo gordo de mi mano derecha con ese vector, mis otros 4 dedos abrazando el vector. Y esa componente del momento vale 136.54 Newton metro. ¿Listo? Esas son todas las cargas que se generan al trasladarlas al eje. ¿Listo? Al árbol, que es el que queremos analizar. Obviamente van a aparecer cargas, ¿sí?, o reacciones en los apoyos. Entonces,
A ver, tenemos un apoyo en B y otro en C. Miremoslos acá. En B y en C. Pues recordemos que en D hay una carga axial empujando en X positivo, hacia allá. ¿Dónde se va a recostar el apoyo? Se va a recostar aquí en C, ¿sí? Debido a este escalonamiento del árbol, a este escalonamiento, pues se va a apoyar aquí en esta chumacera. En esta chumacera se va a apoyar el árbol y por tanto ahí va a aparecer otra reacción. Aquí. En C. Esa reacción tiene que ser igual a esa carga axial para que haya equilibrio, 2655.2. Bueno, además de eso, no se puede apoyar acá en B, obviamente que no, porque el eje pues se empezaría a salir, se empezaría a deslizar. ¿Listo? Además de eso tenemos las reacciones que hay en B. Podemos decir que hay una reacción en B en Z, una reacción en B en Y, ahora las calculamos, y en C, aquí, además de la carga axial, también aparecen dos reacciones radiales. No sé hacia dónde van, las voy a poner la de Y positiva, C sub Y, y la de, qué sé yo, la de Z también la voy a poner negativa, C sub Z. Y cuando haga los cálculos me daré cuenta si las he tomado bien o las he tomado mal. Así que no pasa nada, obviamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el plano XY del árbol y voy a hacer mi cálculo de reacciones. Primero voy a calcular reacciones y luego realizaré mis diagramas de fuerza cortante y momento flector. Vamos a mirar qué cargas veo en este plano XY. En ese plano XY voy a ver las siguientes cargas en Y. Voy a ver estas dos cargas, que son 2078 más 7910. Eso me da una fuerza en Y negativo de 9988.15 newtons. Tenemos la reacción B sub Y que va hacia arriba. Tenemos C sub Y que también la hemos dibujado hacia arriba. No sé si es correcta. Y tenemos estas dos componentes en Y, que son 1404 más 4224, que me da también en Y positiva. Entonces, obviamente una de esas dos reacciones me va a dar negativa, ¿no? Esto es 5628.51. Vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio para calcular las reacciones. Y tengo que tener en cuenta el momento flector, ¿no? ¿Cuál momento flector? Este. Recordemos que acá voy a hacer mi diagrama de fuerzas cortantes y debajo de ese diagrama de fuerzas cortantes en Y hago mi diagrama de momentos flectores en Z. Entonces tengo que tener en cuenta el momento flector en Z, obviamente. Ese momento flector es este, que vale 162.72 newton metro. Necesito las distancias, ¿no? Las distancias en el eje, bueno, aquí están. 90, 55, 55 y 70. 90, 55, 55. 55 y 55 son 110. 110 y 70. Listo. Entonces, vamos a iniciar con una sumatoria de momentos. Puede ser en B, igual a 0.
Momentos positivos aquellos que tengan una tendencia de giro antihorario. Y esto es igual. A ver, ¿quién genera momento alrededor de B? Pues obviamente que esta carga de 9.988 con un radio de 90 genera un momento positivo, 90 por 9.988.15. Esta genera también un momento positivo, más 110 por C sub Y, más 110 más 70, 180 por la fuerza, que es 5.628.51. Y tenemos el momento flector externo, que son 162.720 newton milímetro. De esta ecuación puedo despejar el valor de C sub Y. C sub Y es igual, vamos a ver, 90 por 9.988 más 180 por 5.628 más 162.000. ¿Dónde es que está? Este acá. Y todo esto dividido 110. Nos queda que C sub Y es igual a menos 18.861.7 newtons. ¿Qué significa ese negativo? Que he tomado mal el sentido de la fuerza. La fuerza va en dirección contraria. Ahora, terminemos de determinar las reacciones. Vamos a hacer una sumatoria de fuerza en Y. Tenemos menos 9.988.15 newtons más B sub Y. Este es B sub Y. Más C sub Y. Más 5.628.51. Resulta que C sub Y yo ya sé cuánto vale. C sub Y es negativo. Esto es igual a 0, ¿no? Para que esté en equilibrio, obviamente. Entonces, podemos despejar B sub Y. Es igual a 18.861 más 9.988 menos 5.628. Nos queda que B sub Y es igual a 23.221.33 newtons. B sub Y lo hemos tomado en el sentido correcto. Bueno, muy bien. Con esas cargas puedo determinar los diagramas de fuerza cortante y momento flector. El diagrama de fuerza cortante será este. Y el de momento flector lo realizaremos justo debajo de ese diagrama de fuerzas cortantes. El diagrama de fuerzas cortantes debe iniciar en 0 y terminar en 0. Entonces tenemos 9.988.15 hacia abajo, luego B sub Y, que son 23.221, que va hacia arriba. 23.221 menos 9.988 nos da 13.233.18. Luego tenemos C sub Y, que no va hacia arriba, sino que va hacia abajo, y vale 18.861. Llegamos hasta 5.628.51. Y acá el diagrama cierra, ¿sí? Porque me encuentro esta carga hacia arriba de 5.628.51. Ahora, ¿qué voy a hacer? Determinar las áreas, estas áreas encerradas en el diagrama de fuerza cortante. Entonces esta primera área es negativa y vale la base, que es 90, por 9.988. Esto me da un área de 899 newton metro. Ahora esta área de acá
vale 13.233 por 110. Sí, son rectángulos, base por altura. Esto nos da 1.456 newton metro. Y esta área de acá, 5.628 por 70. Nos da 394 newton metro. Con esto podemos realizar nuestros diagramas o nuestro diagrama de momentos flectores. Estas son las fuerzas cortantes en Y, estos son los momentos flectores en Z. Entonces, tenemos un área, ¿sí?, de 899, el diagrama inicia en 0, es un área negativa, entonces baja en línea recta, baja hasta 899 menos 899, esta es un área negativa, esta también es negativa. Estoy en 899 y subo 1455, llego hasta 556.7 newton metro. Luego bajo esta área, 394. Llego hasta 162.72 newton metro. Y ahí me encuentro este momento flector externo y cierro bajo hasta 0. Ese es mi diagrama de momentos flectores internos en Z. Voy a calcular mis otros diagramas, pero para el otro plano. ¿Qué plano voy a dibujar? Voy a dibujar el plano XZ. Algunos lo dibujan con el Z hacia arriba, otros con el Z hacia abajo. Como quede más fácil de interpretarlo, obviamente nos va a dar lo mismo. Entonces, tendríamos lo siguiente. En Z, positivos, estos dos valores, entonces vamos a sumarlos, son 3.688 más 3.599, nos queda una fuerza en Z de 7.287.83 newtons. 84. Tenemos la reacción B sub Z negativa. Tenemos C sub Z negativo también. Y tenemos estas fuerzas en Z, que son 5.034 positivo menos 1.178. Nos queda una fuerza en Z positiva de 3.856.1 newtons aproximadamente. Y además de eso, tenemos que situar los momentos flectores en Y. Ese momento flector en Y lo voy a ver así. Observe hacia dónde va Y. Y está aquí entrando, aquí entra Y está entrando al tablero, a la pantalla. Y observe Y, ese momento flector es positivo en Y, o sea, también está entrando a la pantalla. Por tanto, la tendencia de giro es esta. Así, una tendencia de giro así. Listo. Esa tendencia de giro vale, ese momento flector vale 136.54 newton metro. Bueno, vamos a calcular las reacciones de nuevo. Una sumatoria de momentos en B igual a 0.
momentos positivos aquellos que tengan una tendencia de giro antihorario, y esto es igual. ¿Quién genera momento alrededor de B? Pues obviamente que esta fuerza que se encuentra a un radio, este es 90, 110 y 70, a un radio de 90 por la fuerza que son 7287.84 con una tendencia de giro negativa. Luego C sub Z menos 110 también es una tendencia de giro negativa, 110 por C sub Z. Y finalmente este, que se encuentra a un radio de 180 con una tendencia de giro positiva más 180 por 3856.1. Y finalmente este momento que tiene una tendencia de giro negativa, un momento externo de menos 136.540 aproximadamente. De acá puedo obtener la fuerza, la reacción C sub Z, y esto es igual a 90 negativo por 7287 más 180 por 3856 menos el momento que es de 136.000. ¿Dónde estás? Acá está. Y todo esto dividido 110. Me queda que C sub Z es negativo y vale 894.13 newtons. Ahora una sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Y tenemos 7.287.84 newtons menos B sub Z menos C sub Z más 3.856.1. Resulta que C sub Z ya lo conocemos, menos por menos me queda más. Puedo despejar de acá B sub Z. B sub Z es igual a 7.287 positivo más 894, ¿sí? Menos por menos más 3.856. Me queda que B sub Z es igual a 12.038 newtons. Con estas reacciones podemos determinar los diagramas. Vamos a realizar los diagramas de fuerzas cortantes y momentos lectores. Son fuerzas cortantes en Z. Fuerzas cortantes en Z. Vamos a trazar acá mi diagrama de fuerzas cortantes. El diagrama inicia en 0. Lo primero que voy a encontrar es una fuerza de 7.287.84. Luego B sub Z, que baja 12.038. Entonces estoy en 7.287 y bajo 12.038. Pues llego hasta menos 4.750.18. Aquí no encuentro nada más. Y C sub Z, que no va hacia abajo, sino que va hacia arriba, 894. Llego hasta menos 3.856.1 y finalmente cierro. Ahora voy a obtener estas áreas dentro del diagrama de fuerza, y esta área es 7.287 por 90, que son 655.9 newton metro. Luego está otra área que son 4.750 por 110, que son 522.5 newton metro. Y finalmente 3.856
por 70, que son 270 Newton metro. Justo debajo de este diagrama realizamos el diagrama de momentos flectores en Y. Lo primero que me voy a encontrar es esta área positiva que me dice que tengo que subir 655.9 Newton metro. Luego tengo que bajar 522.5 Newton metro, obligándome a llegar a 133.4 Newton metro. Luego tengo que bajar otra área de 270 Newton metro, llegando hasta 136. .54 Newton metro, y luego me encuentro un momento flector que sube 136, y de esta forma cierra mi diagrama de momentos flectores. Ahora, ¿dónde están los momentos flectores más grandes en este eje? Los vamos a encontrar en B, aquí y acá. Listo. Ahí, momento flector en B, momento flector total en B, es igual a la raíz de 899 Newton metro al cuadrado más 655.9 Newton metro al cuadrado. Esto me va a dar igual, esto nos va a dar igual a la raíz de 899, ¿dónde está? Acá está, al cuadrado más 655.9 al cuadrado, nos da que en B tenemos un momento flector de 1112.79 Newton metro, y que el momento flector total en C es igual a la raíz de 556.7 al cuadrado más 133.4 al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 556.7 al cuadrado más 133.4 al cuadrado. Esto nos da un momento de 572.47 Newton metro. Obviamente pues nada que ver, este nos muestra dónde está la sección transversal crítica. Se encuentra en B. Esa sección es la que yo debo analizar. A pesar de que esa sección no tenga carga axial, porque la carga axial solo se encuentra entre C y D, ¿sí? Esta sección tiene el mayor torque y el mayor momento flector. Entonces el torque es el mismo a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? Ya que los elementos de transmisión de potencia están montados en los extremos del eje. Ya dejando definido, claro, que el momento en la sección transversal B es el momento crítico, pues vamos a trabajar con él y vamos a tomar las ecuaciones de von Mises, donde las vamos a aplicar. Estas son las ecuaciones de von Mises. Nos piden determinar el factor de seguridad, o sea, de estas ecuaciones vamos a despejar n. Y miremos, resulta que el par torsor es constante en el tiempo y por tanto solamente genera un esfuerzo cortante
medio. Quiere decir que el esfuerzo cortante alternante es 0. Vamos a utilizar Soderbergh. Goodman es igual, solamente que en vez de la resistencia a la fluencia utilizaríamos la resistencia última. Por tanto, el esfuerzo cortante alternante es 0. En cuanto al momento flector, el momento flector varía de esta forma, donde este momento flector en el tiempo lo que nos muestra es que solamente tiene o solo se genera esfuerzo alternante. Quiere decir que no tenemos esfuerzo normal medio. Esfuerzo normal medio lo puede producir el momento, la carga axial. En esta sección, en la sección transversal B, no existe carga axial. La carga axial está situada solo entre C y D. Bueno, dejando eso claro, podemos decir que el esfuerzo que genera el momento es igual a mc sobre I, donde el momento es de 1112.79. C es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra que yo quiero analizar, por tanto el radio. ¿Y dónde voy a analizar? Voy a analizar en la sección transversal B. En el enunciado nos dejan claramente que los extremos del eje miden 32 milímetros. La sección transversal B está acá. Y nos dan la relación D sobre D, que es de 1.2. Por tanto, si tengo 32 por 1.2, en B tendremos un diámetro de 38.4 milímetros. Entonces, C es 38.4 milímetros, 38.4 medios. Movamos esto para que nos dé algo de espacio. Este de acá es 1112.79 newton metro por 10 a la 3 para dejarlo en milímetros, obviamente. Ahora sí, el diámetro 38.4 medios y el momento de inercia para una sección circular es pi 64 avos por el diámetro a la 4, 38.4 a la 4. Esto nos da un esfuerzo normal medio un esfuerzo alternante generado por el momento de 1112.79 exponente 3 por 38.4 medios dividido pi 64 avos por 38.4 a la 4. Esto nos da un esfuerzo de 200.17 megapascales. En cuanto al esfuerzo cortante, que genera un esfuerzo cortante medio generado por el torsor, esto es igual a T por C sobre J, donde el par torsor vale, acá lo tenemos, 525.75, 525.75 por 10 a la 3 por C, que es 38.4 medios, sobre J, que es pi 32 avos, por 38.4 a la 4. Esto nos da igual a 525.75 exponente 3
por 38.4 medios dividido pi 32avos por 38.4 a la 4. Esto nos da un esfuerzo cortante de 47.288 megapascales. Por tanto, pues nos queda faltando por determinar el S sub y y el S sub n y los concentradores. Entonces, tenemos que el cuerpo está fabricado en una ISI 4340, templado y revenido a 1200 grados Fahrenheit. Aquí tenemos las propiedades del material, donde acá tenemos la resistencia a la fluencia, la resistencia última, el porcentaje de elongación y la dureza. Entonces, para el material con que está fabricado el eje, que es este, el árbol, tenemos una resistencia a la fluencia de 855 megapascales. Vamos a determinar el límite de la fatiga, el S sub n. Y también necesitamos los K, los concentradores de esfuerzo. Pero ahora, el S sub n es igual al 0.5, el esfuerzo último, por las K, donde K es K sub A por K sub B por K sub C por K sub D por K sub E por el K de carga. El S' E es 0.5 el esfuerzo último, es esta parte de acá. Nos queda entonces que el esfuerzo último es 965 megapascales por 0.5, estos son 482.5 megapascales. Tenemos ahora el K sub A, que es el factor de acabado superficial. Ya traemos el diagrama, donde en el diagrama entramos por el esfuerzo último, que son 965, acá tenemos 1000, aquí tenemos 900, 965 estaría más o menos por acá. Asumimos un acabado superficial que es un mecanizado, por tanto tenemos un K sub A de aproximadamente 0.72 más o menos. K sub A igual a 0.72 para un esfuerzo último de 965 y mecanizado. Vamos ahora por el K sub B, que es el factor de tamaño, donde tenemos flexión giratoria, por tanto el diámetro equivalente es igual al diámetro. Entonces nuestro diámetro se encuentra entre 8 y 51 milímetros. Esto nos da 1.24 por el diámetro equivalente, que es 38.4 elevado a la menos 0.107. Esto nos da 1.24 por 38.4 elevado a la 0.107 negativo. Nos da un K sub B de 0.839. El K sub C es el factor de confiabilidad. De acuerdo al enunciado nos hablan de una confiabilidad del 90%. Quiere decir que K sub C es de 0.897. K sub D es el factor de temperatura, del cual no nos dicen nada, lo vamos a dejar como 1. K sub E es el factor de efectos varios, también lo vamos a asumir como 1. Y finalmente tenemos el K de carga, que para la carga axial, para el momento flector que se está generando, que genera esfuerzo alternante, mire que es el único que tiene un comportamiento alternante, tendremos un K de carga igual a 1.
Con estos datos ya podemos determinar el valor del S sub n. El S sub n es igual a 482.5 megapascales por el K sub A, que vale 0.72, el K sub B de 0.839, un K sub C de 0.897 y el resto 1, ¿no? Esto nos va a dar 482.5 por 0.72 por 0.839 por se me fueron 2 puntos, por 0.897. Esto nos da un límite a la fatiga de 261.447. Vamos ahora a traer los cambios de sección y recordemos que tanto el tau medios es igual al K sub Fm por el esfuerzo cortante generado por el torque. El esfuerzo cortante medios generado por el par torsor o el torque. Donde obviamente nos hace falta calcular este K sub Fm. Este K sub Fm es igual al K sub Ff, que es igual al K sub F, y el K sub F es igual a 1 más Q por K sub T menos 1, donde Q es la sensibilidad de la entalla. Entonces vamos a determinar Q con la constante de Newberg, que es igual a 1 sobre 1 más la raíz de la constante de Newberg sobre el raíz del radio de la entalla. Entonces esto es igual a, necesitamos el esfuerzo último es 965 megapascales. Por tanto, para una carga axial o flexión, la constante de Newberg es de 0.2, pues tenemos 1 sobre 1 más 0.2 sobre el raíz del radio de la entalla. Pues resulta que el radio de la entalla no lo tenemos. No sabemos cuánto vale. ¿O sí lo tenemos? Sí, claro que sí lo tenemos. Tenemos la relación R sobre D. Perfecto, con esa relación R sobre D es suficiente. Resulta que el diámetro aquí en el cambio de sección, que es justo donde se está apoyando el rodamiento viene acá, ¿sí? Justo donde se está apoyando ahí el rodamiento, tenemos que R sobre D es igual a 0.1, donde el diámetro es 38.4. Entonces R sobre 38.4 igual a 0.1, nos queda que el radio del concentrador es de 3.84 milímetros. Ese es el radio de la entalla, 3.84 milímetros, raíz de. Esto es igual a, vamos a ver, 1 sobre 1 más 0.2 dividido la raíz de 3.84. Nos queda que la sensibilidad de la entalla es de 0.9. Y el concentrador K sub T, para ese sí necesitamos las tablas de concentradores. Tenemos entonces aquí la tabla para el concentrador de esfuerzo, para cambios de sección sometido a torsión y cambio de sección sometido a momento flector. En ambos casos necesito la relación R sobre D, que ya está dada, que es de 0.1, está en el enunciado del ejercicio, 0.1, y D sobre D, que es 1.2. Entonces con 0.1 hasta la curva de 1.2, trazamos una línea horizontal y nos da alrededor de un K sub T de
1.60, acá está 1.7, 1.63 más o menos. Y acá igual, 0.1 hasta la curva de 1.2, ahí cruzamos, estamos en 1.35 más o menos, 1.35 es este concentrador. Ya teniendo los valores de los concentradores, podemos determinar el K sub Fm para el esfuerzo cortante. Entonces tenemos que esto es igual al K sub F por 1 más, para el cortante es 1.35 de torsión, Q es 0.91, 1.35 menos 1. Esto es igual a 1 más 0.91 por 0.35. Esto nos da 1.317 aproximadamente. Y el K sub F para el momento flector será 1 más 0.91 por 1.63 menos 1. Esto es igual a 1.57, 1.572 aproximadamente. Bueno, teniendo esos datos, podemos reemplazar en la ecuación. Y tendríamos 1 sobre n, que es lo que nos piden, igual a la raíz. ¿Quién produce esfuerzo medio? El cortante. 3 veces el cortante al cuadrado, 3 veces el K sub F del cortante, que es este es el del torsor, este es el del momento flector, 3 veces 1.317 por el esfuerzo cortante, acá está, 47.288, 47.288 al cuadrado. Sobre la resistencia a la afluencia es de 855 megapascales, más la raíz del esfuerzo medio al cuadrado, el esfuerzo alternante al cuadrado. Pues como queda el esfuerzo alternante al cuadrado, pues sale de la raíz y queda solo el esfuerzo alternante. Donde el esfuerzo alternante es de 200.179, 200.179 por el K sub F del momento, que es 1.572. Sobre el límite de la fatiga, esto es 261.447. Este factor de seguridad nos va a dar menor a 1, ¿no? Entonces, esto es raíz de 3 por 1.317. Raíz de 3 por 1.317 por 47.288 al cuadrado sobre 855. El 855 está por fuera de la raíz. Dividido 855 más 200.17 por 1.57 dividido 261.44, y el inverso, nos queda que el factor de seguridad es de 0.752. Ese es el factor de seguridad del cuerpo de ese árbol. ¿Qué haríamos para que ese factor de seguridad mejorarlo? Pues puede ser tomar el 4340 templado y revenido 800 grados Fahrenheit, que incrementaría el límite de la fatiga, porque el problema se encuentra acá, en esta resistencia a la fatiga, es muy baja. Y bueno, eso sería todo el ejercicio.